¿Qué tal, mis amados hermanos? ¿Cómo estamos? Bueno, qué bueno que ya estamos todos conectados. Vamos a apurarnos para no marearles un poquitito. Y quiero hacerles la más atenta invitación a que leamos muchísimo. Ustedes ya saben, como siempre se los he dicho, no vamos a tener el tiempo suficiente para poder estudiar todo el pasaje, todo el capítulo 7, pero vamos a ver lo más importante. Y siempre lo he dicho, ¿no? Es muy importante que también invirtamos un poquito de dinero en la literatura que necesitamos para apoyar la Biblia. No quiere decir que la Biblia necesite más. La Biblia está completa, está revelada como tal. Pero sí es muy importante que tú y yo pensemos también en invertir un poco de dinero en literatura que nos va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que escriben libros y nos van a ayudar, nos van a facilitar el trabajo de la comprensión, del estudio de las escrituras. Y es algo muy lindo también. Desde luego la Biblia nunca la dejamos. Pero recuerden que también la misma Biblia enseña que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Entonces, dediquemos tiempo a leer, a estudiar. Qué bueno que vienen a Liti, qué bueno que vamos a la iglesia. Esperamos verlos conectados entre semana también en los diferentes estudios que tenemos. O si tú eres de otra iglesia, conéctate con tus pastores, no dejes de estar en contacto, aprendiendo. Sí, sabemos que se atraviesa el trabajo, se atraviesan las actividades, los contratiempos, sí los hay. Todos somos víctimas de todos esos contratiempos. A mí también me sucede, pero siempre procuro estar conectado. Y aunque entre semana fallamos, pero estoy presente, chispas, chispas, tengo que conectarme, tengo que hacer esto. Si no llegué, bueno, ni modo, pero hice el intento por lo menos. Recuerden también que Satanás conoce la Biblia. Aquí es algo muy importante que quiero eh, meditar o quiero reflexionar en ello antes de que sigamos el capítulo 7. Y Satanás es el mejor teólogo que ha existido. Punto. Recordemos que cuando Jesús inició su ministerio dice la Escritura, antes de iniciarlo, él estuvo 40 días y 40 noches ayunando y orando. Al final de esos 40 días y 40 noches, dice la Biblia que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para que fuera tentado. Aquí empezaba el ministerio del Señor Jesucristo. Después de haber ayunado y orado, tú podrías decir, wow, ahora sí estoy en todas las mejores condiciones para enfrentar. Sí, pero ¿qué comienzo tuvo el maestro? Si después de tanto ayuno, de tanta dedicación, de tanto desgaste físico, es llevado por el Espíritu, no por sí mismo, por el Espíritu, ni por las condiciones adversas, ni por la oposición que había, nada. Por el mismo Espíritu fue llevado al desierto, dice la Biblia, para ser tentado por el diablo. Y el diablo empezó la tentación con la misma palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el diablo conoce la Biblia mejor que tú y que yo. Es el mejor teólogo que ha existido. Pero también Jesús se defendía con la misma palabra de Dios, refutaba. Ojo, el diablo utiliza la palabra de Dios para engañar. De lo contrario, no le hubiese dicho nunca a Jesús, escrito está, aviéntate por el pináculo del templo y se mandará a sus ángeles y te sostendrán para que tú no tropieces con tu pie y caigas. Y Jesús le decía, no tentarás al Señor tu Dios. La misma palabra que Satanás utilizaba para tentar a Jesucristo es la misma palabra que tú y yo tenemos. Esto nos pone en alerta porque el diablo sabe utilizar la Biblia para hacernos tropezar. Por eso, a mí no me convencen tantos cientos y miles de predicadores que hay en la internet.
Habrá muy buenos y de buenas intenciones, por supuesto. Pero la Biblia también dice, probad a los espíritus a ver si son de Dios. Prueba los espíritus. Porque no todos los espíritus son de Dios, aunque utilicen Biblia. Por eso debemos de ser muy cuidadosos. La palabra dice que el pueblo de Dios perece porque le faltó conocimiento. O sea, el pueblo de Dios perece por ignorancia. Entonces es bien importante que tú y yo leamos, entendamos la palabra, memoricemos, estemos conectados, sí, leamos la Biblia, sí, pero que no seamos ignorantes. Y necesitamos dedicarle tiempo a la lectura de las Escrituras. No por religión, no. Es porque es el método más fácil de conocer a Dios y de conocerme a mí mismo también. Conocer a Dios es también conocerme a mí mismo. Y yo soy tan responsable de lo que hago, pero también de lo que leo. ¿Ok? Bueno, Romanos capítulo 7 hace una como especie de analogía a través del matrimonio. Pero también menciona que hay dos varones. Uno puede representar muy bien a la ley, el otro puede representar perfectamente a la gracia, y en el centro está la mujer. La mujer, al decir verdad, es la iglesia, es la figura de la iglesia. Y esta mujer está casada con uno de ellos dos, donde no se siente cómoda, donde quisiera dejar al uno para volverse al otro. Porque ¿quién podría estar del lado de la ley y sentirse bien? La ley, ya lo hemos visto, lo único que hace es ponernos un pie acá para asfixiarnos. La ley nos hace cargar una carga pesada y innecesaria. Si esa carga, de acuerdo a la ley, fuese necesaria, perfecto, carguémosla. Pero lo más curioso es que esta ley, que ni siquiera está impuesta por Dios, yo mismo me pongo y me cuelgo esa ley para cumplirla, según yo, es una ley que me asfixia, que me roba el ánimo, que me roba la paz, la tranquilidad, una ley que siempre me condena, que siempre me señala, que siempre me juzga. Es una ley que te puede quitarnos el sueño. Ahora, vamos a ver. Dice así la Escritura, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues, hablo con los que conocen la ley? O sea, no está hablando con los ignorantes. Dice, hablo con los que conocen la ley. Hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, la ley se convierte en el Señor. Y si yo soy el esclavo y la ley es mi Señor, yo no tengo derecho a decir nada porque soy el esclavo. Los esclavos son maltratados. Los esclavos son menospreciados y se les toma y se les trata como un objeto. Un esclavo no tiene derecho a nada más que a quedarse callado y a obedecer. Y dice aquí que la ley se enseñorea del hombre, pero menciona algo, entre tanto que éste vive. Ahora, vamos adelante. Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido, mientras éste vive. Pero si la ley, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Si este marido muere, la mujer queda libre. 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Quiero detenerme un poquito aquí para que vayamos despacio y para que podamos ir entendiendo lo que está diciendo la Escritura. Curiosamente, el texto me está remitiendo a una persona que no se puede zafar de la ley, que es esclava de la ley. Pero al mismo tiempo me habla de un matrimonio, ¿sí? Dice, asimismo, verso 2, la mujer está casada
sujeta por ley al marido mientras que éste vive. Si está mencionando que la mujer está sujeta a ese marido mientras vive, quiere decir entonces que no tiene escapatoria. Esta mujer no se puede zafar de esa ley, no se puede zafar de ese marido. Seguirá viviendo con ese marido a menos que este marido muriera. Dice aquí la escritura, si el marido muere, ella está libre de la ley del marido. ¿Ok? Mientras tanto, sigue insistiendo la escritura que hay una esclavitud. 3. Así que si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. Entonces, una mujer adúltera en los tiempos bíblicos era una mujer apedreada. Si a una mujer se le sorprendía en el mismo acto del adulterio, como sucedió con Jesús, que le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, decían aquellos, los de la ley, esta mujer debe de morir apedreada. Y Jesús obviamente les dice que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y poco a poco, uno tras otro, se empezaron a ir hasta que Jesús y la mujer quedaron frente a frente. Porque Jesús no vino a condenar, sino a salvar a lo que se había perdido. Jesús era el único que podía decidir sobre la vida de esa mujer adúltera que los otros querían apedrear. Pero Jesús dice, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Se habían ido. Dice, yo no te condeno, pero no peques más. Aquí está la gran diferencia. Con Cristo no somos condenados, hemos sido liberados de aquellos que nos quieren apedrear, que viven bajo la ley. Pero también dice la Escritura puntualmente, no peques más. Así que dice aquí, si en vida el marido se uniere a un varón, o sea, a otro, será llamada adúltera. Pero si el marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera otro marido, no será adúltera. Me llama la atención que esté pensando en la mujer. La mujer dice, si la mujer hace esto o hace lo otro, va a tener estas consecuencias y estos problemas. No me está diciendo que la mujer quiera zafarse. Sin embargo, me está haciendo como una referencia y me está haciendo una invitación a pensar de que esta mujer no quería estar más con aquel marido, no se puede zafar de aquel para poderse unir en vida a otro. No puede. No puede hacerlo porque hay una ley que se lo prohíbe. Pero si el texto me da la referencia, me da la sugerencia acerca de ese adulterio, entonces me está dando a entender claramente el texto que la mujer quisiera ser libre de esa ley que le condena. Ahora, verso 4. Así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que hemos muerto a la ley? No nos pasamos un cuchillo ni nos dimos un balazo. No, cuidado. Es a través y fue solamente con el cuerpo de Cristo. Para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La única forma de llevar un fruto de justicia para Dios es haber muerto a través de Jesucristo y no a través de la ley. Y no vivir a través de la ley, sino haber muerto a la ley, es decir, al marido que representa la ley. Morimos a ese marido a través de Cristo y es la única forma de llevar un fruto. Yo no puedo agradar a Dios con mi conducta, con mis actos.
Pero a través de la muerte de Cristo en su cuerpo, yo puedo llevar un fruto de justicia. Eso es diferente. Si yo no he llevado hasta el día de hoy un fruto o ese fruto en mi vida, algo anda mal y quiere decir entonces que no he muerto a aquella ley. No he sido liberado de aquella ley. No he podido ser libre de esa ley a través de la muerte de Cristo. Entonces podríamos pensar que la muerte de Cristo para aquella persona o para aquel que no lleva fruto en su vida fue en vano. Porque si así ha sido y no hay ningún fruto, de nada sirvió. Hay muchas personas que así han vivido en sus vidas. Muchos años en las iglesias, muchos años cargando Biblias, con mucha comezón y ganas de oír la Biblia, pero no hay fruto. No hay fruto. Yo conozco más de uno en las iglesias que siempre tienen comezón de oír la palabra, andan en todos lados, vienen a todas las reuniones sociales de la iglesia, vienen cuando hay pozole, cuando hay tamales, pero nunca se acuerdan cuando hay una reunión de oración. ¿Sí? ¿Qué clase de fruto es ese? Me pregunto. Nos puede llamar hermano, hermanas, pero si no hay fruto, dice aquí la Escritura, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora, 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley, obraban en nuestros miembros. Aquí vamos a regresarnos un poquito otra vez. Dice, porque mientras estábamos en la carne, ¿no dijo Pablo que estábamos en la carne? Sí, antes de Cristo. Pablo murió y dejó de vivir en la carne. Una persona que no ha llevado fruto sigue viviendo en la carne y no hay fruto. No es difícil confundirlos a ellos. Tú te vas a dar cuenta muy bien, sin juzgar, sin criticar, sin chismorrear, quién vive en el espíritu y quién vive en la carne. Dice que mientras estaban en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, pasiones pecaminosas que eran, ¿qué? Por la ley. Obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea, hay fruto para vida y hay fruto para muerte. Aquí hay otra gran revelación o hay algo más que tú y yo debemos de aprender. Los dos son frutos, sí, pero el fruto de la ley es el pecado. El fruto del Espíritu es fruto para Dios. ¿Me estoy explicando, iglesia? Mientras sigamos viviendo en la ley, queriendo agradar a Dios por nuestra carne, es un fruto carnal. Cuando yo quiero agradar a Dios con mis propias fuerzas, me estoy convirtiendo en un cristiano carnal. Porque no he entendido la diferencia entre el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Si yo quiero agradar a mi pastor con frutos fingidos, con esa hiperespiritualidad, estoy en la carne y no en el Espíritu. Hay muchas personas que tú y yo escuchamos en las iglesias y decimos, ¿por qué este habla así? Como que hay algo que no embona en tu corazón, como que hay algo que no embona en nuestro espíritu también, porque son frutos fingidos, son frutos de la carne y de la ley. Ahora, 6. Pero ahora mientras estamos libres de la ley, por haber muerto
para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora tú y yo estamos en el nuevo régimen del Espíritu y no de la letra, de las letras de la ley. Y esto creo que es maravilloso. ¿No es maravilloso, hermanos? ¿No es fantástico? ¿No es fantástico que ahora somos libertados? Entonces aquel marido del que la mujer les estaba sujeto era un marido muy exigente, era un marido muy gruñón. No era mal marido. Es la representación de la ley. No es que era una ley mala o representar algo malo. Es que era una ley tan estricta, tan severa, tan cuadrada que no se podía vivir en ella. Entonces esta mujer, de acuerdo al capítulo 7, en los primeros versículos que estamos leyendo, no podía embonar ahí, no se sentía a gusto, no se sentía libre, era un esclavo. O no me digas que tú, si te vas a casar o estás casada, te gusta ser una esclava. No me digas que tú, varón, que te has casado con la mujercita que amas, ahora resulta ser que eres un esclavo de ella. ¿Verdad que no? Es exactamente lo mismo. Pero entonces la mujer anhelaba vivir con el otro varón que representa la gracia, donde también es exigente, donde también es cuidadoso, sí, sí, pero no asfixia, no roba el sueño, no te mata, por el contrario, te da vida, por el contrario, te impulsa, por el contrario, cubre todas tus necesidades, de tal forma que seas un varón o una mujer completa, sin que te falte cosa alguna. Eso es lo que la gracia vino a hacer para cada uno de nosotros. Ahora, este varón, dice la escritura, o sea, la ley, no va a morir. Y la noticia aquí es que la ley, desde que se dictó a Moisés hasta el día de hoy, sigue activa. Esa ley no muere. No muere. Siempre, siempre estará ahí. Dice aquí la escritura, Mateo 5:18, que ni una jota ni una tilde pasará. Mateo 5:18. Esto significa que la ley siempre será una ley vigente. No es una ley que ha pasado de moda, que ya se olvidó, que está enterrada, que es aburrida. No, está ahí. Dice la Biblia que el mandamiento santo es justo, es verdadero. Pero el problema es que el que tenía que cumplir esa ley no iba a poder hacerlo. Ese es el gran problema. Y la ley y la esposa quiere separarse del marido, no puede quedar libre a menos, como la ley nunca va a morir, porque ahí dice, la ley no, ahí permanece. Dice, a menos que muriese el marido, ella queda libre, pero dice, a menos, pero eso no va a pasar. Entonces la que tiene que morir es ella, la esposa. La iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, somos nosotros. Somos los que tenemos que morir. Y, por ejemplo, en los versículos del 1 al 3 nos muestran, vamos a leerlo otra vez, que el esposo
no puede morir, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Mientras está vivo el marido, la mujer también está sujeta al marido mientras éste vive. ¿Ok? Cuando Cristo muere, es el otro esposo, ¿no? Cuando Cristo muere, yo también muero con Cristo. Pero cuando Cristo resucita, yo también resucité con Él. Tú también resucitaste con Él. Ese es el nuevo nacimiento. Por eso es necesario utilizar esa figura de poder vivir, de morir y resucitar a través de Cristo. Por eso Jesús se lo dijo muy bien a Nicodemo, es necesario que vuelvas a nacer, Nicodemo. Y dice aquel, ¿cómo? Un hombre viejo puede volver a nacer, puede entrar acaso en el vientre de su madre y volver a nacer por segunda vez, Jesús. No, no hablaba de eso. Tú y yo sabemos muy bien qué nos estaba diciendo la Escritura. Así que, si yo tratara de agradar a Dios, lo estaría haciendo siempre, siempre en mi carne, lo cual va a ser un error garrafal. En cambio, Cristo es el que cumple esas demandas. Todo aquello que no puedo cumplir yo, Cristo lo hace. Ahora, vámonos más adelante. ¿Qué pues diremos? Dice verso 7. ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? No, por supuesto que no es pecado. Pero yo no conociera el pecado sin la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Me recuerda esto una cosa, cuando yo estaba viendo un nutriólogo, el nutriólogo me dice, prohibida las pizzas, Peña. Cuando el nutriólogo me dijo prohibidas las pizzas, en ese instante pensé, quiero una pizza. Cuando la ley se introdujo, produjo en mí toda ocasión para el pecado. Es exactamente lo mismo. Yo no conocería la codicia si la ley me dijera no codiciarás. 8. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no se nos hubiese dado la ley, el pecado estuviese ahí inerte, estaría muerto. No conociéramos esa palabra pecado. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, dice la Escritura. El pecado revivió y yo morí. El pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Está hablando Pablo. Dice, ese mandamiento me mató. Ahora, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. A ver, ¿cómo? ¿Quién te engañó, Pablo? El pecado tomando ocasión por el mandamiento, o sea, el mandamiento dice, no codiciarás, me engañó y por eso me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y es bueno. Por supuesto, la ley no tiene mancha. Y luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para que se mostrase pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremaneramente pecaminoso, porque revivió y se hizo sobremaneramente pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice el Pablo, carnal, vendido al pecado. ¿Qué decimos a esto, preciosos? La ley es espiritual, pero yo, carnal, y además, vendido al pecado.
15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí hay un juego de palabras que parece un trabalenguas, o muchos podrían decir que es una gran contradicción. Podríamos pensar mil cosas, porque estamos hablando de que Pablo es un hombre espiritual. De pronto habla de su carne, de pronto habla que es un ser pecaminoso, de pronto dice quiero hacer cosas buenas y no puedo. Entonces cualquiera que no está entendiendo la escritura, una persona que es superficial, que nunca lee la Biblia, que va a decir, uy, cuántas contradicciones. Pues no, óigame, pues, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hace un par de semanas tuve una discusión yo con una persona. Allá donde yo trabajo, se presentó una persona que estaba acusando a la empresa que yo represento de muy mala leche. Y esto lo llevaba haciendo muchos meses. No nada más lo hizo una vez. Además era cabecilla de una banda de varios que estaba organizando para que todos fueran a reclamar un dinero que no les pertenece o un descuento que no les pertenece. Y este cabecilla de esa bandita que lo organizó se presentó, me hizo molestar, me hizo enojar. Al final de la plática y de la discusión, yo me sentí mal conmigo mismo. Es exactamente lo que está pasándole a Pablo. Y yo dije, ¿qué me pasó, carambas? ¿Qué me pasa? Pues estoy orando, estoy leyendo, es más, enseño la Biblia. Ya le quería ahorcar, oigan ustedes, ya le quería torcer el pescuezo a aquel. Pablo me recordó algo y me dijo, porque lo que hago no lo entiendo, sino lo que aborrezco, eso hago. Va a llegar al punto donde tú y yo nos demos cuenta que aquello que aborrecemos es lo que más hacemos. O lo que hacemos, no necesariamente lo que más hacemos, sino lo que hacemos, lo que nos llega a suceder. El mal carácter, el pensar mal de alguien, enojarnos con nuestro gobierno, con nuestros gobernantes, en vez de orar por ellos. Hacemos lo que aborrecemos. De eso está hablando Pablo. Y luego dice 16 del capítulo 7 de Romanos, y si lo que no quiero eso hago, apruebo entonces que la ley es buena. La ley es buena, decía Pablo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí hay una palabra también que me encanta, es aborrecer el pecado. Hay personas que no han aprendido a odiar su pecado. Sí, así como estamos oyendo. Hay personas que se sienten orgullosas sembrando semilla, mala semilla en las iglesias. En el trigo se arroja la cizaña también. Y no nos damos cuenta. Ahí está la parábola del sembrador con Jesús. Llega el enemigo en la noche, siembra la cizaña, ha sido sembrada, se contaminó el trigo y no se puede cortar el uno porque matas al otro. Entonces tienes que esperar a que el trigo y la cizaña crezcan para que exista una diferencia y puedas podar y quitar
lo que es la cizaña. En las iglesias es igual. Va a venir el enemigo y va a sembrar la cizaña. Va a sembrar la cizaña en tu corazón, en mi corazón. Pero solamente con el tiempo vamos a ser capaces tú y yo de podar y de arrancar aquella cizaña para quedarnos nada más con el trigo. Y también en el sentido figurado de la palabra, tú y yo somos ese trigo. Donde hay personas que vienen a nuestras iglesias y son cizaña. Son aquellos que están encargados de hablar mal de ti, hablar mal de mí y hablar mal de Cristo y de su palabra. Están en la iglesia, ahí donde tú y yo nos sentamos. Ahora, verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Pablo, ¿no es usted muy espiritual? Pablo, ¿no aceptó usted a Cristo? ¿No levantó su mano y le dice, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador en el nombre de Jesús? Amén. Eso es lo que se nos enseña a decir, ¿verdad? En las iglesias. Tache. Tache. Eso no nos lleva a ningún lugar. Aquí hay una gran verdad que nos ha pasado a ti y a mí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, verso 18, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Está en mí, yo lo entiendo, pero no el hacerlo. ¿Ya ves por qué nadie puede llegar a la iglesia con la hiperespiritualidad? No puede ser, preciosos. Cuando alguien se presenta a tu iglesia o a mi iglesia con esas ínfulas de hiperespiritualidad, dice la Biblia entonces, dice el verso 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, la Biblia me está llevando a pensar que todos estamos, en cuanto al pecado se refiere, en un mismo nivel. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura, ahí es donde tú y yo nos encontramos. Todos estamos en un mismo nivel. El año pasado, hablando de estas mismas cosas de Romanos, hubo hermanitas en la iglesia que no entendían lo que te estoy tratando de decir. ¿Es difícil de entender? Sí, muy difícil, pero también es muy difícil de explicar, porque son hermanitos y hermanitas que vienen a la iglesia con la hiperespiritualidad. Y cuando tú le dices que el pecado que mora en mí, y Pablo hablaba de estas cosas, no entendían. No entendían. Dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Claro, Pablo lo escribió más adelante. Pablo dijo, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Hoy leíste la Biblia, oraste. Fue un impulso que provocó el Espíritu Santo en tu vida. No fuiste tú, no fui yo. Fue el Espíritu Santo. Ya Dios me acaba de demostrar a través de la ley que en mí no hay nada bueno. Y si yo pensaba que era algo, me sentía algo, ya la Biblia me desmintió eso y me dijo, no eres, o sea, no te sientas mal, David, pero no es así. Yo produzco el hacer como el querer, solo por mi buena voluntad, punto.
21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo que esta ley, así que 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo que esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior nos deleitamos en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ya alguna vez les prediqué, les hablé acerca del cuerpo, del alma, del espíritu, alma y cuerpo. Y aquí se entiende perfectamente entonces que nuestro ser tripartita también tiene un conflicto dentro entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Aquí está. No tenemos tiempo para hablar de ello. Sí, me da mucha pena, pero así es. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En mis miembros. Pablo también hablaba de su sexualidad. Pablo también hablaba de sus impulsos carnales que hombres y mujeres por igual tenemos. ¿Y qué? ¿Lo vamos a juzgar si yo soy igual? ¿Nos vamos a criticar unos a otros cuando la Biblia dice que todos estamos al parejo? Por eso yo siempre he dicho, voy a decirles cosas que no les va a gustar escuchar. El domingo lo dije en la prédica también. Hay cosas que tengo que decir porque quiero que los cristianos aprendamos a poner nuestros pies sobre la tierra, que seamos sinceros con nosotros mismos, pero muy, muy realistas. Somos carne, vendidos al pecado. Luego dice verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De pronto Pablo, en un grito de desesperación, de angustia, cuando sabe que está en la carne, que seguimos siendo carne, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oiga, ¿qué clamor es este? Cuando hoy se habla de todo lo positivo y lo lindo y lo fantástico y de las buenas vibras, dice el apóstol Pablo, a él no le importa lo que pensaba, la gente decía, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sabía Pablo que estaba sujeto a un cuerpo del cual él no se podía librar por sí mismo, ni por sus propias fuerzas, ni por su inteligencia, ni por sus capacidades, ni por sus estudios, ni por su currículum que traía, nada de eso. Pablo se da cuenta y dice, miserable de mí, ¿quién me va a poder liberar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si alguna vez te han dicho que no somos pecadores, te han dicho mentiras. A mí a lo menos Pablo me está diciendo que era pecador. Prefiero creerle a Pablo que lo que he oído en otros lugares. Porque yo sé que Pablo, probando el Espíritu, si es de Dios, tiene toda la razón. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, nos quita ese velo, esa máscara, y no podemos vivir
engañados. Hermanos, sería un grave error vivir y caminar, tener nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Sería un gravísimo error. Por eso es mejor que seamos muy, muy sinceros. Ojalá algún día tenga tiempo, hablemos del libro de Habacuc, independientemente de lo que estemos estudiando. El libro de Habacuc es un libro que nos enseñará y siempre nos ayudará a poner los pies sobre la tierra y nos enseñará a ser muy realistas. Lo mismo que el libro de Romanos. Así que yo los bendigo, preciosos. Espero haber sido de bendición. Espero no haberles confundido. Y si así fue, qué bueno. Lea su Biblia, estúdiela, escudriñela. Seamos más curiosos y aprendamos más y más de Cristo y de todos estos misterios. Y dice la Biblia, que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los bendigo en el nombre de Jesús. Espero verlos pronto. Hasta la próxima.